Hola Ricardo, ¿me escuchás, Juan Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juan, bien, Ricardo, ¿vos? Bien, todo bien, gracias. Bueno, me alegro, ahí te dejo de anfitrión, un abrazo. Dale, abrazo, che. Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes, profesor. Hola Buenas Cecilia, tardes, profe. gracias. Buenas Hola, tardes, Hola. profesor. Hola, ¿cómo profe, ¿cómo le están? va? Buenas Bien. tardes. ¿Tuvieron clase con Tapia ayer Sí, sí. Sí, y con Adler el lunes? sí. Ah, porque Adler está enojado conmigo, ¿Vos? porque dice que no le contesto los WhatsApp. Me pone, no te mates contestando, me pone. ¿Les dieron la fecha del parcial? Sí, ¿Mm? Profe, lo que el no 4 de sabemos abril, mucho es ¿Cómo? qué unidades entran en el primer parcial, Ujú. más o menos los temas. Eso no lo tenemos claro. ¿Qué fecha les dieron? el 4 de abril. 4 de mayo. Ah, de, Ah, abril, de mayo, de De mayo. mayo, de sí, sí. mayo. Me perdí. 4 de mayo. Bueno. Bueno, y me decías, ¿qué me decía de las unidades? Sí, profe, no nos especificaron mucho con respecto a qué temas van a ingresar en el primer parcial o cómo manejarnos con eso. Estamos un poco perdidos. ¿No subieron el cronograma a la página todavía? Ah, bueno, ¿por qué no lo No. subieron? No lo subieron porque no teníamos la fecha del parcial para poder acomodar el cronograma a las fechas. ¿Se entiende? Entonces es muy probable que en estos días lo suban. Sin perjuicio de ello, en general los profes se toman lo que dan, ¿viste? Y, por ejemplo, nosotros vamos a ver las bolillas 3 y 4, que es lo que estamos viendo ahora, y la bolilla 6, si no me equivoco. Ahora les confirmo. A ver. Sí, las 6 conmigo, ¿sí? Esas son las 3 bolillas que entran. Después, en principio, para el primer parcial, les digo, por ejemplo, Camadro iba a dar la bolilla 1 y 7. No sé cómo van con ella. Adler, la 20 y 21. Y Tapia, la 2, 5 y 8. Sin perjuicio de eso, pregúntenle a cada profe los temas. Esto, lo mío, es un simple adelanto, por las dudas. Pero Buenísimo. esto es más o menos lo que vamos a ver. Conmigo, ya les digo, 3, 4 y 6 va a ser todo lo que vemos en clase, o sea, digamos, lo que les pregunten van a tener que ver con cosas que hemos visto o conversado o que tienen el material, etc. ¿Está bien? Bueno. ¿Hoy qué bolilla tocaría?
No, estamos viendo 3 y 4 porque las estamos dando juntas a las bolillas 3 y 4 porque hay que unificar un poco los temas porque no dan el tiempo de trabajo, no da para abarcar todos los temas que propone el programa. Entonces, tratamos de unificar temas. Si ustedes ahora van a ver que, por ejemplo, nosotros que vemos en la bolilla 3 y 4 toda la parte histórico-política del derecho penal, van a ver que solo vamos a ver algunos hitos del derecho penal históricos, ¿no? Y no vamos a hacer referencia a toda la historia del derecho penal porque sería imposible de abarcar. Simplemente lo que yo tengo es un trabajo adaptado a la cursada, donde trato de darle los principales presupuestos o puntos, digamos, para que ustedes puedan entender un poco la historia y cómo juega la historia del derecho penal en la actualidad. Y cuáles son las visiones desde el punto de vista político, sociológico del derecho penal. Todo lo que nosotros hacemos en estas primeras clases es sentar las bases sobre las cuales ustedes van a avanzar. Y son muy importantes, muy importantes para que ustedes puedan entender con claridad lo que van a ver después, o lo que ya están viendo, digamos, pero es una mirada muy importante para poder estudiar en profundidad el derecho penal y no empezar mal, digamos, no empezar equivocadamente el derecho penal. Justamente estuve leyendo esta semana algunas cuestiones relacionadas con esto que les estoy hablando, que vamos a conversar ahora en un rato, y un poco tiene que ver con lo que les estoy diciendo en el sentido de la necesidad de entender por qué lo que veamos en estas clases es tan importante para el derecho penal en la actualidad, ¿no? Así que bueno, conmigo por eso van a ver la 3 y la 4 todas juntas, por eso me voy a remitir a los temas que vemos en clase nada más. Para que... Solange, ¿no tiene micrófono? Acá estoy, profe, no lo quería interrumpir, por eso escribí en el chat. No, pero yo prefiero que me interrumpan, porque no me gusta andar pisando el chat mientras estoy en la clase. Pero sí, esas son las bolillas que entran. Así que bueno, 3 y 4 todas juntas, y las 6 vamos a ver, ya van a ver que de las 6 vamos a ver un solo de los puntos de la bolilla 6, y después les voy a explicar, cuando llegue el momento, les voy a explicar cuál y por qué. Pero aquellos que quieren ir estudiando, estoy pensando ahora, mejor se los digo ahora, de la bolilla 6, por si quieren ir leyendo, porque yo sé que hay muchos que avanzan los temas, yo sé que la gran mayoría de ustedes va más rápido en el estudio que en lo que damos en la clase, digamos. Entonces, o no. Y ahora que no va a haber más posibilidades de salir a la calle, van a estudiar más todavía, ¿no? Así que bueno, esperen un segundo. Vamos a ver de la bolilla 6, el punto A y el C. ¿Está? Y, perdón, ¿ya se Sí, sabe Zoe. cuál va a ser la modalidad? ¿Cómo, Zoe? Si ya se sabe cuál va a ser la modalidad del parcial. No todavía confirmado, pero en general lo que venimos haciendo es lo siguiente. El primer parcial es escrito y ya a partir del recuperatorio hasta el final de la cursada son todos orales. Si se puede tomar también el primer parcial oral, también sería bueno. Pero hasta ahora no lo hemos podido hacer por la cantidad de chicos y chicas que se presentan. No nos permite el tiempo para hacer algo más, un tiempo más o menos razonable, digamos, de exámenes, ¿no? Entonces, en general, el primer parcial es escrito, ya el recuperatorio oral, el segundo parcial oral y el recuperatorio del segundo parcial oral. Eso
mientras dure esta modalidad, claro, que tiene que ver con la modalidad virtual, ¿no? Buenísimo, gracias. Profe, Sí, una consulta. Yo en mi caso, a mí, yo estoy con el programa de discapacidad de la universidad sí. y con Secretaría de Bienestar Académico, Hola, por una, Clara. Sí. por una leve dificultad cognitiva que tengo. Y Ujú. planteé de que si me lo pueden tomar con más tiempo y escrito, porque oral me pongo, por mi dificultad me cuesta. Bueno, sí, Clara, sí, sí, por supuesto. La idea es justamente que no tengan ese tipo de inconvenientes, o sea, y que la manera de evaluar no sea un extra que vaya más allá del estudio en sí, ¿no? Así que todo lo que podamos hacer para evaluarte de una manera que no te genere ningún extra, digamos, en la complejidad del examen, más que solo el estudio, lo vamos a hacer, ¿sabes? Sí, y aparte hablé otra cosa que planteé, que por ahí yo necesitaría a veces un tutor, con algún profe que me guíe o algo. Para estudiar. Más que nada por el tema de que va este material, esta información, porque me estoy volviendo loca así con los temas. Ah, mira. Me acomodo más con tal unidad, esto, tal, así, más fácil, más sencillo. Claro, en ese sentido, yo lo que te propondría, dos cosas. Una, que después yo por privado, de otra forma, yo te mando el mail mío y así lo vamos a hacer con todos los profesores para que vos te puedas comunicar individualmente con cada uno de ellos y te podamos facilitar, digamos, la tarea tuya de estudio en todo lo que necesites. Y otra cosa me parece es, yo que vos largaría el programa oficial, digamos, y Sí, atendería nada más que a los temas que se dan en clase. sí. Entonces, porque quizás lo que te confunde es adecuar los temas a las consignas del programa. ¿Me Sí, seguís? puede ser, sí, te sigo. Entonces vos largá el programa y dedicate a los temas que te van dando en clase en el orden que te los van dando, ¿sí? Está perfecto. Y cualquier dificultad que tengas, te comunicas por mail con nosotros o por privado en el aula virtual y nosotros te vamos guiando, ¿sabes? Dale, perfecto. Bueno, Clara, Listo, buenísimo. gracias, profe. De nada. Bien. Disculpe, ¿Alguna profe. cuestión más, chicos, de esto? Hola, profe, disculpe. Sí, Sabrina. Em, No se te ve. sí, es que no. No, que yo lo que quería decir, Clara, es que hay otro grupo aparte de repaso penal, aparte de Stitch, que de última tal vez te sirve a agregarte a ese. Lo pusieron en el grupo de Stitch. Sí, yo le pasé el link por privado a ella. Ah, como para Creo, que... si no me equivoco, claro. Buenísimo. ¿Un grupo de estudio? Sí, sí. Claro, un grupo aparte. Ah, buenísimo. Para los que están por ahí, los que estamos un poco más. Claro. Sí, sí, está bueno, está bueno. Para los que Para estamos en la repasar. deriva, digamos. Para repasar un poco. Sí, digamos, siempre al principio, hasta que uno le toma la vuelta a la materia, cuesta un poco acomodarse, pero no se desesperen porque ya lo van a poder hacer, ya van a ir entendiendo más. Hola, Fran. Ya van a ir entendiendo más, Hola. van a ir acomodándose, no se desesperen. Si bien tienen que cuidarse de Tapia y Adler, porque son personas bastante complicadas, no es para tanto como para que ustedes no puedan tener todo lo que necesiten para estudiar. Y cualquier cosa que les hagan ellos me avisan a mí, ¿no? Pero bueno, no se preocupen. Todo lo van a ir entendiendo, todo lo van a ir pudiendo sacar y cualquier cosa que necesiten nos preguntan, ¿sí? Estén tranquilos, traten de disfrutar la materia, de no padecerla. Termino de decir esto y me parece que estoy diciendo una boludez, pero bueno.
Al menos esa es la idea. Poder disfrutar del tiempo que uno vive, ¿no? En fin. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ir retomando entonces los temas, ¿sí? ¿Cómo pasaron Semana Santa? ¿Bien? Estudiando, ¿no? ¿Se quedaron los 4 días estudiando? Sí, había que hacer prácticos. Ah, claro. Todos se quedaron encerrados. Yo sé que Francisca se quedó encerrada. Mentira, porque me la crucé en la calle. No estudió nada. ¿Alguien viajó? No se puede viajar, ¿no? Yo tengo pasaje para Salta el 16 de abril, pero creo que no voy a poder viajar. ¿Te dijeron algo, Yanni? No, por ahora no me dijeron nada, pero calculo que voy a tener que pasar el pasaje para más adelante. Eso se puede hacer, ¿no? Sí, ¿Tenés justo, problema las agencias? ¿Lo compras? no, justamente el año pasado tenía un pasaje a Iguazú para Sí. marzo y me pasó lo mismo. Y este pasaje que estoy usando ahora es del año pasado. Ujú. Me gusta cómo estás viviendo, Yanni, ¿eh? ¿Cómo se hace? Sí, ¿Cómo? sí, ya en un minuto me tiraste 2 viajes distintos, Salta, Iguazú. Es que no fue ninguno. Quiero tu vida, Yanni, quiero tu vida. No pude viajar a ninguno de los dos lados. Va, a Salta espero poder viajar, pero a Iguazú no pude viajar. ¿Qué, en el mapa que tenés atrás vas eligiendo el lugar? ¿En el mapa? No, está decorativo. Ahí te vendás los ojos, apoyás el dedo y decís, ahí voy de viaje. Qué bueno eso, poder hacer eso. Sería genial, ¿no? Sí. O dar vuelta al mapa mundi, ¿viste? Dar vuelta al mapa mundi y donde quede el dedo, ahí nos vamos. Está bueno. Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, me alegro. Bueno, entonces vamos, como decía, retomando los temas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar sobre 2 conceptos más que hacen al estudio del análisis histórico-político del derecho penal y después nos vamos a meter ya de pleno o de lleno en los acontecimientos históricos del derecho penal que nos interesan, ¿sí? Uno de los conceptos que vamos a transitar, obviamente de manera muy sintética, porque no lo permite el tiempo que tenemos, ¿no? Pero es el concepto de sociedad. Nosotros trabajamos ya el concepto de poder, ustedes vieron lo importante que es trabajamos el concepto de ser humano, ¿no? ¿Sí? Es que es muy importante que ustedes tengan en cuenta como juristas, como lo que hagan, ¿no? Digamos, como profesionales de la abogacía, como jueces, fiscales o funcionarios judiciales en general, lo que sea, sobre qué concepto de ser humano se está construyendo el poder punitivo. Es muy importante tener claro eso para todo tipo de decisiones que se tomen o acciones que se encaren relacionadas con el sistema penal. ¿Sí? Entonces, el punto del concepto de ser humano en el derecho penal, a mí me interesa que a ustedes les quede claro. Les quede claro. ¿Sí? Entonces, tenemos construido un concepto de derecho penal del ser humano burgués, ¿no? Donde se destaca su condición de ser económico, homo economicus, como lo vimos la clase pasada, donde todo lo mide en la relación entre costo y beneficio, como toda situación económica, ¿no? Y en el medio de esa relación costo-beneficio está la razón como condición del ser humano, ¿no? Que es un ser racional. Esto es, como vamos a retomar después,
el concepto iluminista del derecho penal que se impone de la mano de lo que es conocido como el hecho histórico de la Revolución Francesa, el triunfo de la burguesía. Cuando la burguesía llega al poder, impone esta manera de concebir al ser humano. Y también habíamos analizado otras formas de miradas o de digamos, perspectivas desde donde se puede distinguir al ser humano, ¿no? Y tiene que ver más con una mirada existencial, tiene que ver más con una mirada heideggeriana, nietzscheana, sartreana del ser humano, donde no somos solo razón, ¿no? Somos mucho más que razón, somos proyecto de vida. Bueno, llevar al derecho penal a uno u otro concepto es lo que ustedes van a tener que tener muy claro para cuando construyan derecho penal como lo están haciendo ahora, ¿sí? Y para cuando miran las acciones que ocurren en el poder punitivo. ¿Recuerdan esta división, no? Entre derecho penal y poder punitivo. Son dos cosas absolutamente claras, los manos de accionar distintos, dos tipos de análisis distintos sobre una misma problemática. El poder punitivo actúa. ¿Se corta el audio? Sí, a mí se eso me... te iba a decir. No sé si soy yo, pero se corta el audio. ¿Mucho? Y cada rato. Sí, ¿Crees que voy a... anda mal a todos, a mí también me anda mal. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, voy a ver si abro un poquito la puerta. A ver. Ah, está bien. No, porque tengo el módem lejos, por ahí, por eso. Bueno, entonces, para construir derecho penal y para criticar el poder punitivo, tenemos que tener claro qué concepto de ser humano con qué concepto de ser humano nos vamos a manejar. Bueno, ahora lo mismo sucede con el concepto de sociedad. ¿Qué es la sociedad? Porque en definitiva, chicos, el derecho penal, mejor dicho, el poder punitivo, se ejerce en un sistema social determinado, ¿no? Sobre personas, sobre seres humanos, lo actúan seres humanos y dentro de un marco social determinado. Y en este sentido es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son y qué modelos de sociedad existen. No sé si alguna vez vieron esto, yo creo que en ninguna oportunidad han visto esto, en los modelos de sociedad, salvo que hayan estudiado concretamente el tema, ¿no? Pero bueno, es importante tener claro eso. Y en este sentido vamos a hablar de dos modelos de sociedad posibles, no porque sean posibles en la realidad, porque hay más modelos de sociedad posibles, pero al menos son los dos modelos de sociedad que se imponen en las sociedades occidentales contemporáneas, como la nuestra. Estos son la sociedad como consenso, el consensualismo, y la sociedad como conflicto. Consensualistas versus conflictivistas. ¿Consenso o conflicto? Serían las preguntas. ¿Consenso o conflicto? Bien. La sociedad como consenso es esa sociedad, ustedes traten de representársela, que propone un objetivo común para todos los que la componen. Son esas sociedades donde todos queremos lo mismo, donde se dice que todos tenemos que tirar para el mismo lado,
que tenemos un objetivo común, que todos los componentes de la sociedad buscan y quieren lo mismo. Entonces, frente a esta idea de bien común, esta idea de bien común, el bien es común porque todos queremos lo mismo, se construye una determinada cantidad de reglas y formas de comportamiento. Entonces, por ejemplo, en una sociedad como consenso, donde todos quieren lo mismo, la ley es el fruto de la voluntad común. La ley representa en la sociedad como consenso la voluntad de todos. Y la ley es igual para todos. Por eso los consensualistas van a decir y sostener que aquellos que violan la ley dentro de una sociedad son la minoría, porque la mayoría quiere lo mismo. De ahí el concepto de sociedad como consenso o consensualistas, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en lograr el bien común muy fácilmente, porque para nosotros, para todos, el bien común es lo mismo. Es el mismo. No es lo mismo, sino es el mismo. Bien. Van a ver que, o pueden detectar, este tipo de discurso, de modelo de sociedad, adoptado en muchos discursos políticos de campaña, donde el político habla de tenemos que tirar todos para el mismo lado, todos queremos o sea, tenemos todos juntos que luchar por el bien común, basta de grietas, viste que ahora está muy de moda la palabra grieta. Bueno, basta de grietas, hay que terminar con la grieta. Ese tipo de discursos, ¿no? Donde se busca terminar con las diferencias y los enfrentamientos sociales y unirnos. Los argentinos debemos estar unidos, porque unidos logramos todo lo que queremos, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería una sociedad como consenso. Entonces, desde este modelo de sociedad surgen las reglas, surgen la manera en que nos vamos a comportar, etcétera, etcétera. En contraposición al modelo consensualista están los conflictivistas. Un conflictivista es y sería terriblemente crítico de aquellos consensualistas. Un conflictivista le diría a un consensualista el bien común. ¿De qué me estás hablando? ¿De dónde sacaste que todo el mundo quiere lo mismo? ¿Pretendan exactamente lo mismo, que quieran lo mismo? Lo tuyo es un idealismo, es un ideal, pero no existe en la realidad. Lo que existe en la realidad es un permanente e inevitable conflicto entre los seres humanos. No es posible una sociedad como consenso, al estilo de lo que venden algunos políticos en televisión y en los medios de comunicación, ¿no? El conflictivista le diría al consensualista, asumí que la sociedad es un conflicto de intereses permanente, todo el tiempo. Y hasta le diría, ¿y cuál es el problema de que vivamos en un conflicto de intereses permanente? Mientras los medios que utilizamos para superar esos conflictos no sean violentos, ¿cuál es el problema? ¿No? Van a ver que la sociedad como consenso se corresponde con un modelo filosófico idealista.
y la sociedad como conflicto se corresponde con un modelo filosófico realista. Uno es el idealismo filosófico y otro es el realismo. El idealismo filosófico, vamos a ver después, es el que vino de la mano de la Revolución Francesa y del capitalismo, del comienzo y el auge del capitalismo. Y el modelo conflictivista de sociedad es el que vino, no sé si es tan exacto decirlo, pero vino de la mano del marxismo, ¿no? Porque antes del marxismo ya se advertía la sociedad como conflicto. Quizás sea Marx o el pensamiento marxiano el que logró sistematizar esta manera de comprender el mundo a través de la lucha de clases, etc. Pero ya del conflictivismo ya se hablaba mucho antes de Marx, ¿no? En fin, entonces, ¿qué diría un conflictivista? ¿No? El mundo idealista de Kant, por un lado, con el consensualismo, digamos, toda la tradición Descartes, Kant, Hegel, el idealismo, ya vamos a volver sobre eso, y el conflictivismo de la mano del pensamiento marxiano fundamentalmente. ¿Qué le diría entonces, en respuesta también, el conflictivismo al consensualismo? La ley no es el producto del consenso social. Como todo en la sociedad, la ley es el producto de la lucha, de la disputa de los intereses sociales. Entonces, ¿qué diría un consensualista? No, estás equivocado. La ley es fruto del consenso y lo que dice la ley apunta al bien de todos. Y ese es el discurso, chicos, que ustedes van a escuchar de los legos, de las personas, por decirlo, que no tienen que ver con el derecho, ¿no? Dicen, no, está en la ley. Vieron que en la sociedad en general, si hay algo que está en la ley, es como tiene un mote de sagrado, ¿no? Decir, y bueno, pero la ley lo prohíbe, entonces como que la ley sirve como ordenadora, ¿no? Porque creen que la ley es por consenso, y en realidad las leyes no se crean por consenso, se crean por conflicto. ¿Cómo funciona el conflicto para el pensamiento marxiano y para el pensamiento conflictivista en general? No solo marxiano, sino toda la tradición que vino después, ¿no? La ley funciona o se obtiene a través de la puja de intereses de las agencias sociales que componen una sociedad. ¿Qué dirían los conflictivistas? Las sociedades están divididas, entre muchas otras cosas, por agencias sociales. Una agencia social puede ser, por ejemplo, un sindicato. ¿Se les ocurre alguna otra agencia social como ejemplo? Una sociedad de fomento. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy ¿Una bien. ONG? Muy bien, Javier, muy bien. ¿No? Por ejemplo, una agencia social de industriales, ¿no? De que se reúnen en una organización como la UIA. ¿Estudiantes podría ser? ¿Cómo? ¿Un centro de estudiantes podría ser? Sí, claro, por supuesto, muy bien, Sol, muy bien. Digamos, ¿qué hacemos nosotros? Nos agrupamos en agencias. Ustedes están representados, como decía Sol, en este momento, por el centro de estudiantes. Ustedes son miembros de una agencia social. Si ustedes quieren, que, por ejemplo, que Adler no dé más clase, cosa que yo celebraría con ustedes, van al centro de estudiantes y le dicen al centro de estudiantes, nosotros los alumnos de Penalumno no queremos que Adler dé más clase, ¿no? Y ustedes van a pulsionar por su interés. ¿Me siguen en el razonamiento? Pulsionan como agencia por su interés.
Así ustedes se van de la facultad y van a trabajar. En el trabajo van a estar representados por un sindicato. Pónganle de ejemplo, ¿no? Un sindicato. Ese sindicato va a pulsionar contra la patronal para que ustedes le aumenten el sueldo en base a la inflación, para no perder el poder adquisitivo del dinero, de lo que ganan, o sea, de su mano de obra, de su trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que ya están actuando en dos agencias sociales distintas, la de estudiantes y la de trabajadores. Van a partir de otras agencias sociales en las cuales ustedes forman parte. Y a veces no forman parte de ninguna y buscan agruparse a una para tener determinados logros respecto de sus intereses. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, ¿cómo surge la ley? Y estamos hablando en particular de la ley penal, pero podría ser aplicable a otras áreas del saber jurídico. La ley también surge por la puja de intereses, no como el consenso que hablan varios políticos, ¿no? Digamos, como decían algunos eslogan electorales, por ejemplo, decían un delito, un castigo, ¿no? Cosas así, cliché y eslogan así armados. La ley no es fruto de un legislador racional que todo lo hace bien, que todo lo piensa y que todo lo hace en pos del bien común. Esa imagen del legislador racional, bien idealista, ¿no? Bien idealista, diciendo, no, el legislador va a hacer todo por el pueblo, es una imaginación, es una ilusión. El legislador representa intereses y actúa en base a los intereses que representa. Y las leyes surgen por la pulsión de los intereses que se ponen en juego. Por eso, aquellos a quienes después vamos a ver cómo cierra el círculo, cuando nos demos cuenta que el poder punitivo solo se aplica a aquellas personas que quedaron fuera de la lucha de la ley. Al tipo que se le aplica la ley, ¿no? Al pibe joven de barrios marginales, quedó afuera de la lucha de intereses, es que ni siquiera tiene agencia que lo represente, ni siquiera tiene agencia que la represente. Ahora, después del 2001 en la Argentina han surgido grupos, agrupaciones sociales que se han acercado o surgieron desde las bases de la exclusión y empezaron a representar en esta lucha de agencias a los más humildes, a los más pobres, ¿no? Y ahí surgió la campaña en contra de la violencia institucional. De la violencia institucional no se habló hasta hace muy pocas décadas acá, ¿no? Digamos, de la manera que se habla ahora. Pero ¿por qué surge el tema de la violencia institucional? Porque hay alguien que quedó afuera de la lucha de intereses, que son los excluidos. La sociedad van a ver que hay incluidos y excluidos. Cuando hablo de excluidos, hablo no solo de pobres, es mucho peor que ser pobre, ¿no? Imagínense que ser pobre es terrible para una persona, excluidos lo es mucho más, ¿no? Y bueno, es el peor de las situaciones en las cuales puede vivir un ser humano, que es la exclusión, ¿no? De hecho, los romanos, no sé si alguno lo vio, pero los romanos, la peor condena en el Imperio Romano era la exclusión, el trastiber, mandar a aquel que infringía la ley trastiber, ¿no? Mandarlo más allá del Tíber, porque era el peor castigo que el Imperio Romano podía imponer. Bueno, acá es moneda corriente la exclusión en todo el mundo occidental, y la exclusión se plantea como la peor vivencia de un ser humano, ¿no? Entonces, fíjense que los únicos que no participan de la construcción de las leyes penales son aquellos a quienes se las aplican. Por eso, la criminología crítica trae esto y lo pone arriba de la mesa. En este sentido quiero reverdecer
la persona de Alessandro Barata, un criminólogo italiano, que se los nombro ahora para que los que le interese la materia, ojalá algún día puedan tener en sus manos algún libro de él que hablaba sobre esto, ¿no? De la participación en la construcción de las leyes penales de las personas a quienes se las aplica. Porque en definitiva, si entendemos que la ley es fruto de la puja de intereses, la ley penal, bueno, pues bien, que participen todos en la construcción de la ley penal. ¿Bien? ¿Se entiende esto, chicos? Entonces... Sí, profe, hay un libro que mandó Cami, de Zaffaroni, que está esto que está explicando usted, pero lo explica y dice que son marginados del sistema punitivo. Lo explica con esas palabras. Sí, sí. Y que dentro mismo de de estas agencias que crean y forman este poder punitivo, también hay distintas categorías donde se marginan a las inferiores, dentro del mismo, digamos, dentro de los que mismos conforman el poder punitivo. Buenísima tu intervención y es coincidente con lo que venimos hablando y coincidente también con el pensamiento de Zaffaroni, ¿no? Pero a Zaffaroni lo precede Alessandro Barata. Alessandro Barata fue en realidad quien, otros más, ¿no? Por supuesto, pero digamos el más representante de esta idea, ¿no? De construir un derecho penal poniendo en el centro de la escena al más débil, ¿no? A la persona más débil, que es en definitiva a quien se les aplica, a quien se le aplica. Bueno, entonces, está claro que esta es una visión marxiana de la realidad y es un realismo filosófico, o sea, se parte de la idea que la sociedad es puja de intereses y la ley también, o sea, no es que la ley queda al margen de esa puja de intereses. ¿Y cómo se construye una ley penal? Bueno, cuando dos o más agencias sociales confluyen en el interés de la sanción o no de una ley, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. No, le iba a dar el ejemplo de Bloomberg, pero ustedes no conocen el caso de Bloomberg, ¿no? Del ingeniero Bloomberg, no. Que le mataron el hijo en un secuestro extorsivo. Más o menos. Bueno. A Sol Acuña, una modelo, no. A Piazza, un modisto, ¿cómo se llama Piazza? ¿Roberto Piazza? Roberto Piazza, ¿lo conocen? Bueno. Sí, estuvo en las noticias últimamente. Yo siempre pongo ejemplos, estos ejemplos que son muy boludos, pero para que se den cuenta, es un primer pantallazo de esto que estamos charlando, ¿no? Roberto Piazza, modisto es, ¿no? Es un modisto, ¿no? Sí. O peluquero, no, modisto, es un modisto. Bueno, muy famoso el tipo, salía siempre en televisión y muy conocido en los ambientes televisivos y de toda esa... Bueno, una vez denunció que cuando era menor había sido violado. Y a partir de eso se creó una ley donde se aumentaron las penas para los delitos de violación, de abuso sexual, que se llamó Ley Piazza. O sea, Piazza, en nuestro queridísimo país, tiene el nombre de una ley. O sea, una ley lleva su nombre. O sea, es duro, ¿no? Es duro, es durísimo. Pero bueno, ¿qué voy con esto? Antes que a Piazza, hubo millones, por decir algo, un número, o un sinnúmero de personas violadas. Y nunca se modificó una ley porque alguna de ellas la hayan violado. Se modifica cuando un famoso televisivo que se corresponde con su pertenencia a una agencia de poder, pulsiona sobre otra agencia de poder, en este caso el poder político,
acompañado de otras agencias de poder, que puede ser el poder comunicacional mediático, y pulsionan contra el poder político para que modifique o cree una ley penal. Entonces se produce la puja, en este caso, entre el poder, la agencia política, con la agencia comunicacional, con la agencia industrial, por ponerlo de alguna manera, pulsionan y logran que una ley surja. Pero surge esa ley, ¿no? Esa ley que aumenta las penas para los delitos de abuso sexual. Surgió de un legislador racional que todo lo piensa, todo lo hace bien y todo lo hace el bien común, o surgió por el interés de una persona que tiene poder. De hecho, si no, no se llamaría ley Piazza. ¿Se entiende a lo que voy yo? El sistema penal, chicos, es tan banal, tan burdo, que surge de esta manera. O sea, se aumentó la pena en el abuso sexual no porque hubo cientos de mujeres violadas o hombres, lo que sea. No, porque hubo un famoso que un día lo violaron, entonces logró, teniendo poder, que se sancione una ley. Así se hacen las leyes. Entonces, esto le contestaría un conflictivista a un consensualista, ¿no? Le diría, ¿qué me estás diciendo el bien común? Si la ley Piazza surge porque es Piazza, si no, no surgiría ninguna ley, ¿no? Bueno, de estos ejemplos tenemos un montón. Les diría, la gran mayoría de leyes penales surgen de esta forma. Yo me animaría a decirle todas las leyes penales surgen de esta manera. Profesor, Sí, Claudio. pregunto, Sí. ¿qué agencia del poder tendría que moverse o sentirse afectada para que las víctimas de accidentes de tránsito tengan una retribución por parte de la justicia por los familiares que fallecieron en el accidente de tránsito? Por ejemplo, la persona que conduce alcoholizada, que recibe una pena que, no sé, por lo visto es una pena menor a la que espera la sociedad. Mira, es compleja e interesante tu intervención, Claudio. Primero que nos tenemos que preguntar es si el derecho penal le resuelve el problema a las víctimas. Yo entiendo que no. O sea, por eso, entonces, digamos, por eso, hay mucho para hablar sobre ese tema, pero por lo menos transformemos hola Claudio, tu inquietud en preguntas para responder a lo largo de la cursada, ¿sí? Primero, ver si a las personas víctimas de accidentes de tránsito el derecho penal les va a resolver algo. No. Después, que sí actuó la agencia de víctimas de tránsito y actúa para que se modifiquen las leyes, y de hecho lo lograron. Se logró el aumento de las penas en los accidentes de tránsito. Se logró la interpretación del dolo eventual en los delitos de tránsito. Y eso pasó porque el accidentado, el muerto en un accidente de tránsito, fue un pariente de una modelo famosa, Claudio. No fue porque, ¿no? Claro, ¿entendés? Claro. Entonces, fíjate cómo, en definitiva, la ley penal, en el caso que vos planteás, volvemos a darnos cuenta que no surge por el que hay un legislador que lo hace todo por el pueblo, digamos, ¿no? Y por el bien común. Bien, ¿vamos bien entonces? ¿Vamos bien? Los conflictivistas le van a decir a los consensualistas, vos me hablás de igualdad ante la ley y que los que la vulneran son unos pocos. Un conflictivista le diría, eso no es la realidad. Si estuvieran en un café le dirían, vos sos un mentiroso. Pero en una discusión más seria les dice, no, eso no es la realidad. No hay igualdad entre la ley. La ley se aplica, una de las características del sistema legal es que se aplica de manera absolutamente desigual. Y es mentira que solo pocos infringen la ley. Lo que es verdad que no todos pagan por esa infracción, pero muchísimos infringen la ley.
hasta los que la crean las infringen. ¿Se entiende? Entonces, estos modelos de sociedad, chicos, modelos de como consenso, modelos como conflicto, ténganlo arriba de la mesa para analizar todo el derecho penal, todo lo que vamos a ver de aquí adelante, y decidan ustedes bajo qué modelo de sociedad creen que estamos viviendo, ¿no? Más allá del deber ser, de lo que les gustaría que pase, ¿no? Y pueden ver cómo una sentencia judicial, cómo una ley, cómo un dictamen puede llegar a ser dictaminado bajo una idea de sociedad conflictivista o una idea de sociedad consensualista. Por ejemplo, los fines de la pena, por ponerle cualquier ejemplo, ¿no? Los fines de la pena que están viendo con Tapia. Bueno, ¿a qué responden? ¿A qué modelo responden? ¿Al modelo consensual o al modelo conflictivista, ¿no? Y bueno, hay que ver qué grado de distancia con la Constitución Nacional tienen unos u otros, ¿bien? Bueno, avancemos, porque estamos mal, estamos muy mal, vimos un solo tema y en 20 minutos esto va camino al desastre. Bueno, el otro Profe, concepto, que lo vemos rápido, sí, quería que Maite. me saque la duda que escribí en el chat. Ah, pero no, habla, Maite. ¿No me querés contar? Maite. No, estamos hablando del tema de la ley Piazza. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Estamos viendo el tema que usted dijo de la ley Piazza. Sí. Si estuvo esa ley, obviamente que porque fue una persona conocida y mediática, para aumentar las penas, no hubo nadie que pensara la edad para este tipo de hechos. Pregunto desde ¿Pensar la qué, ignorancia, perdón? Si no hubo alguien que pensó en bajar la edad punible para ese tipo de hechos. Sí. Para este tipo de hechos y para otros tipos de hechos se bajó y se discute la edad de imputabilidad. ¿A partir de cuándo a los seres humanos se le va a empezar a aplicar el poder punitivo y por ende la cárcel, ¿no? O el castigo, digamos, como una forma de solución de conflictos? Se discute todo el tiempo. Y vos fijate, Maite, que el gran ejemplo que vos traes, el importante ejemplo que vos traes, representa acabadamente cómo atrás de las leyes penales siempre hay un interés. Porque se me fue Maite. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque siempre que se reverdece la discusión sobre la edad de la imputabilidad tiene que ver con el interés de agencias políticas o comunicacionales o agencias de víctimas que pulsionan por sus propios intereses para que se castigue a los menores. Los políticos porque quizás caiga mejor al electorado frente a un hecho mediático de violencia ocurrido con un menor, entonces le mienten al electorado diciéndole que con eso se va a resolver más los problemas, ¿no? O las agencias de víctimas de delitos que sufren un delito producido por un menor de edad pulsionan también contra el poder político para que modifique esto y que se haga justicia, entendiendo la justicia como venganza, ¿no? Simplemente como venganza. Y las agencias políticas no le contestan, no, en un Estado de Derecho no podemos usar la venganza porque dejaríamos de estar en un Estado de Derecho, tenemos que buscar otras formas. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho entiende otro concepto de ser humano como el que vimos nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Y los menores de edad no tienen la capacidad de comportarse de acuerdo a determinados parámetros de conciencia o por el desarrollo propio de su inmadurez, en fin. Esa es una discusión que, ¿les interesan los menores? No. ¿Les interesan las víctimas? No. Responden a sus propios intereses, ¿está? Bueno. ¿Está bien, Maite? Sí. No, yo lo decía por otro caso particular en que tampoco, ¿cuál? ni siquiera cuando un menor comete este tipo de delitos, de un menor, por ejemplo, 15 años, que yo ya creo que tiene una capacidad de discernir, ni siquiera le queda como antecedente en el fuero juvenil. Sí. No, claro. No le queda, o sea, queda en la nada, digamos. Claro. Lo que ocurrió y ya está.
¿Y cuál sería Y esa es el la algo? impotencia que a veces le agarra a uno. Claro, Maite, ¿y cuál sería el algo? O sea, vos decís queda en la nada. ¿En qué debería quedar? Se queda archivado. Y en que ese, ¿Pero en aunque qué sea, debería bueno, quedar? y en que haya no castigo, sino porque los menores que cometen ese tipo de delitos también es porque o les ha pasado o vienen también arrastrando una historia, pienso yo, y aparte de prestarle, bueno, la contención que también necesitan, que aparte les quede, aunque sea un antecedente o algo, por si vuelven a cometer el mismo hecho, o por si no aceptan ese tipo de contención o tratamiento, porque sí sé que hay un órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de ver a estos menores que provocan estos hechos, se encargan de, entre comillas, buscarlos y darles, meterlos en un programa o de contención o seguirlos para que no vuelvan a reincidir en el mismo comportamiento. Claro. Pero hay que ver Sí, si sí. eso sucede o No, no. no es el tema que tendríamos que abordar ahora, y para no dispersarnos mucho, yo te dejaría una pregunta Dale, sí, no hay también, problema. es cuál es la responsabilidad del Estado cada vez que un menor delinque, ¿no? Porque eso también, o sea, el Estado es el encargado de aplicar el poder punitivo. ¿Puede aplicar, tiene legitimidad alguien que no cumplió con su responsabilidad, encima castigar a quien no la cumplió? ¿Se entiende? Si un menor delinque, habría que ver qué responsabilidad tiene el Estado y qué legitimidad tiene para castigarlo, en definitiva, ¿no? ¿Qué pasa que un menor está delinquiendo y no está en otro lugar distinto que Es que es un haciendo? 75% culpa del Estado. O sea, esté quien esté, políticamente no importa, yo no soy partidista de ningún partido político. Pero hay que Mentira, pero bueno. No, sinceramente no, para mí son todo lo mismo, ninguno cumple. Mentira, pero bueno. A lo que voy es que el Estado tiene más del 75% de culpa de que un menor caiga en algún tipo de estos delitos. Porque si no se está ocupando de la situación social en el entorno en que se está criando, tampoco se está ocupando en la parte educacional del menor y de ningún otro sentido. Entonces es como que Sí. desde mi parte no tendría ninguna legitimación sobre el menor para decirle no hagas esto cuando ni siquiera le dio la guía o alguna herramienta para saber qué sí, qué no, Claro. y el por qué no. Sí, igual así todo, Perfecto. disculpe, ¿no? Que me meta, difiero, pero por más castigo que se le dé al violador, y más cuando es un menor de edad, ¿qué se hace? Porque por más que le den el castigo, ¿no? Cumple la pena y después el violador no se cura, sigue, no es que es una enfermedad, el morbo sigue, para mí, ¿no? O sea, creo que es para un debate largo. Sí, porque Hace además una guerra, profe. hay una Sigamos. contradicción. No, pero está buenísimo, hay una contradicción ahí en la argumentación de decir, no se cura y no es una enfermedad. Es como que hay que ver ahí, ¿viste? Con el tema de si existen violaciones o existen violadores, ¿no? Si existe el que cometió un robo o existe el ladrón, ¿no? Existe el que cometió un homicidio, existe el asesino, ¿no? Habría que verlo a eso y cada caso en particular. Generalizar es medio perverso y complejo, ¿no? Es muy difícil que de la generalización no salgan injusticias, ¿no? Pero bueno, son otros temas. Pero me encanta, chicos, porque lo que está pasando es despertar el interés de ustedes en estas temáticas. Está buenísimo lo que está pasando. Me parece mucho más importante esto. Así que bárbaro, me alegro y me parecen muy buenas intervenciones. Digamos. Bueno, Y más que nada en lo retomamos. que es abuso sexual infantil, ¿no? Es una temática que abarca bastante, tanto en minoría de edad y en mayoría de edad, ¿no? De que se respete la ley de víctimas y demás, que más allá de lo que nombraba hace un rato de la ley Piazza, la ley de víctimas que se reformó en el año 2015, también, ¿no? Es algo que le tendría que interesar más, me parece, a la gente, y no mirar para un costado. Sí, podríamos discutir también María de los Ángeles, ¿no? Sí.
la ley de víctimas. Nosotros no tenemos tiempo de hacerlo, la verdad. No era la intención, era como... Pero digo, ¿la ley de víctimas qué es? ¿Es una ley que protege a la víctima? ¿O es una gran mentira para que la víctima crea y la sociedad crea que se protege a las víctimas? Aparentemente parece que es una gran mentira. Y lo digo... Bueno, yo diría, desde mi posición, diría que es una gran mentira y una perversidad absoluta. Y además no se respeta a las víctimas cuando están a favor de que no le pase nada al imputado. O sea, cuando la víctima quiere sangre, ahora cuando la víctima dice, no, yo no quiero saber nada porque con él, no, no, igual se lo castiga, o sea, más o menos respeto a la víctima, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto de ser humano que nosotros hablamos antes, ¿eh? ¿Qué es el ser humano, no? ¿Es un ser autónomo, un ser libre, independiente, con su propio proyecto de vida? ¿O es lo que yo quiero que sea? Ahora, si el ser humano es proyecto de vida, yo le tengo que respetar su proyecto de vida. Y dentro de su proyecto de vida está quizás no pasar por un proceso penal. Y yo la obligo a pasar un proceso penal. Y la víctima le dice al Estado, no, ley de víctimas, yo quiero que se me aplique, no quiero que al tipo le pase nada. Que el pibe que me robó, quiero que se vaya en libertad o que no le pase absolutamente nada. Ah, no, pero no podemos hacer eso. Y si quiero que le pase mucho, entonces hacemos lo que yo quiero. O sea, es medio raro la ley de víctimas, la verdad. Es una ley de víctimas rara y en este sentido, en este sentido pareciera ser que esta concepción, como dijo una vez Zaffaroni, los presos nunca pagan nada, ¿no? O sea, siempre que uno está del lado del preso, va pérdida seguro, ¿no? Porque ninguna perspectiva política hace planteos en favor de quienes quedan bajo el sistema penal. Pero bueno, no quiero irme tanto del tema. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Lo de la ley de víctimas para discutirla. Bueno, el otro concepto, chicos, que quiero ver para cerrar este capítulo es el concepto de Estado. Esto lo vamos a ver rápidamente para así avanzamos un poco más. Y cualquier duda que tengan, después en todo caso me consultan. Nosotros estamos... ¿cómo calificarlo? ¿Cómo decirlo? Estamos dominados, estamos atrapados, ahí me gustó más, atrapados bajo un Estado burgués, atrapados bajo la idea de un Estado burgués y bajo, digamos, la aplicación de los presupuestos de un Estado burgués. A ver, ¿cuáles son las bases de un Estado burgués? Después vamos a volver sobre este tema. Digamos, el Estado que nos rige a nosotros. Hay entre otras cuatro bases en las que se asienta el Estado burgués. Una es la ley, ¿sí? O sea, nuestra vida está regida por las leyes, todas nuestras vidas están regidas por las leyes, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Nuestra muerte está regida por una ley. Si nosotros queremos ponerle fin a nuestro proyecto de vida, ¿podemos? No. ¿Cómo? No podemos. No está, la ley no autoriza la muerte. Claro, sí podemos, chicos. O sea, yo me puedo suicidar. Sí, pero, Claro, ¿no? pero la eutanasia no está permitida. Claro, exactamente. Pero si no puedo hacerlo, la ley no autoriza a ponerle, a que yo le ponga fin a mi proyecto de vida, porque no le permite a otro que colabore con ese fin, ¿sí? Si es Claro, como la muerte digna, digamos. Sí, muerte digna o final del proyecto de vida. O sea, ¿por qué me obligan a vivir, digamos, si yo no quiero vivir, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? No es que esté bien o mal. Saquemos del análisis, de esta cuestión del análisis de los valores. Si la Constitución Nacional consagra la autonomía de las personas, en el artículo 19 de la Constitución Nacional,
es una incoherencia no permitirle, y le permite el desarrollo de un proyecto de vida, de la decisión de su proyecto de vida, ¿por qué no le permite cuándo finalizar ese proyecto de vida? ¿No? Esas son las incoherencias de argumentales y contradictorias respecto de lo que se avala en un modelo de estas características, ¿no? Digamos, bueno, en fin. Estamos dentro, como les decía, de un modelo de Estado burgués, donde está la ley, ¿no? Que la ley rige toda nuestra vida, y está la propiedad. Ley y propiedad son los pilares de nuestra vida. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que les estoy diciendo? La propiedad es un pilar del Estado capitalista burgués. Y esa propiedad está avalada por la ley. A su vez, esa propiedad dentro de un Estado burgués tiene dos formas de transmisión. Una es el contrato y otra es la herencia. Parece una clase de derechos reales, de contratos y de familia, pero es importante porque si ustedes tienen en cuenta, como vamos a ver, que el 80% de los incorporados al sistema penal son con delitos contra la propiedad, van a tener rápidamente en cuenta por qué yo les estoy hablando de esto, ¿no? ¿Por qué les hablo de la propiedad? Porque imagínense que si no existiera la propiedad, habría un 80% de personas menos atrapadas por el sistema penal. O sea, esa es una realidad. Después vemos si está bien o no, digamos. Pero nuestro Estado está regido por estos parámetros, ¿no? Ley, propiedad, contrato y herencia. Transmitimos nuestra propiedad a través de los contratos, la voluntad es libre, la voluntad de las partes rige, digamos, lo que las partes consensúan es ley para las partes, eso es el contrato. El contrato constituye una ley para quien lo firma, quien lo suscribe, y a su vez cuando adquirimos una propiedad, esa propiedad la podemos transmitir mediante la herencia, ¿no? Podemos charlar, si tuviéramos más tiempo, de la propiedad originaria, cómo en definitiva se distribuyó la propiedad desde un origen y cómo la herencia vino a avalar esa ilegitimidad, ¿no? Dejando afuera a un montón de gente del acceso a la propiedad, pero bueno, sería otra discusión. Lo cierto que nuestro Estado constitucional de derecho, burgués capitalista, se rige por estos parámetros de actuación o estos, digamos, presupuestos de actuación, ¿no? La ley es, digamos, la principal herramienta que tiene el Estado capitalista burgués, ¿no? Y es de hecho lo que ustedes eligieron para estudiar como profesión o como carrera, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué problema? Porque ya dijimos cómo se construye la ley, ya dijimos cómo se ejerce el poder, y si la ley rige nuestras vidas, decimos, uff, qué peligroso, por favor, ¿no? Qué peligroso. Nosotros hablamos, estamos estudiando y analizando el componente de azar en el proceso penal, ¿no?
cómo el azar juega en el destino de las personas. Y decís, bueno, cómo juega el azar, ¿no? Es decir, en el destino nuestro. Cómo juega el azar en el sentido de si me va a determinar que yo esté dentro o fuera de un proceso penal, etcétera, ¿no? Digamos, qué peligroso es que si el poder se ejerce de la manera que se ejerce, si la ley se construye de la manera que se construye, y la ley es todo para nosotros, qué peligroso estar regidos por la ley, ¿no? Decimos, bueno, esto lo dejamos en pausa, esta cuestión del Estado, pero quería que tengan claro esto para avanzar, digo, y vamos a avanzar ahora sobre la historia del derecho penal, teniendo en cuenta esto, ¿no? Después vamos a volver sobre el concepto de Estado burgués cuando veamos la Revolución Francesa, ¿no? Como otro hito del derecho penal. Vamos a volver sobre eso. Bueno, chicos, si les parece, lamentablemente vamos lento, pero dejamos acá porque entraríamos a trabajar ahora sí, una vez que superamos estos conceptos, entraríamos a trabajar 3 hitos históricos del derecho penal. Yo les quería recomendar un libro que es de reciente edición, salió ahora, hace poquitos días, sobre uno de los temas que vamos a abordar, que es el libro, si lo ven acá, ¿alcanzan a leer el título? Bueno, es un libro que se editó después de muchísimo tiempo, el Malleus Maleficorum o Martillo de las Brujas, una edición a cargo del profesor Zaffaroni, que hace un estudio preliminar. Este es el próximo tema que vamos a abordar. Yo voy a intentar subirles al aula virtual algunos capítulos de este libro para que puedan estudiarlo de ahí, porque sé que algunos no lo van a poder comprar, porque ya les digo, ni siquiera está en Mar del Plata el libro, por lo menos hasta hace pocos días no estaba. Yo lo pude comprar en la preventa. Ah, qué genia, Camila, ya estás Sí. aprobada. Vamos. Sí, lo Cuando- pude comprar en la preventa en diciembre y me llegó hace un par de semanas. Me quería morir, tardó un montón, pero sí llegó. Camila, cuando sea el examen, poné en la hoja, yo fui la primera que compré el libro de Malleus y ya con eso tenés un 4. No, igual lo decía a colación, que dado que el libro está tan bueno y realmente no está en PDF y demás, yo también puedo sacar un par de fotos, escanear un par de capítulos y pasárselos. Porque Bueno. lo leí, lo volví a leer y está muy bueno. Qué bien, Camila, me encanta, buenísimo, qué bueno. Bueno, la clase que viene la va a dar Camila. Excelente. La va a dar Camila la clase que viene. Porque se estudió, leyó. Mirá que te creo, la termino dando. Estaría buenísimo, estaría bárbaro. Estaría bárbaro. Bueno, pero no sé si dar la clase porque no me pagarían el sueldo a mí. Pero sí espero también tus aportes en la clase que viene. Me encanta, me fascina. De lo que leíste, tus aportes, digamos, serían muy interesantes. Porque, bueno, es uno de los temas que vamos a abordar la clase que viene. Vamos a ver 3 hitos históricos. Uno es la Inquisición. El otro va a ser la escuela clásica, o sea, todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Y después vamos a ver todo lo que tenga que ver con la Revolución Científica, y cómo jugó en la Revolución Científica el poder para dominar, ¿no? Digamos, cómo el poder se hizo del saber técnico para dominar la naturaleza. Consecuencias que hoy estamos pagando, y vaya si no la estamos pagando, ¿no? Cómo el poder, ese poder que analizamos desde la primera clase, se hizo de la técnica, esa es la revolución científica, para dominar la naturaleza. Y la está destruyendo, a pasos agigantados, dirían, ¿no? Bueno, y cómo esa revolución científica se traspoló antes al derecho penal, cómo la ciencia incursionó en el derecho penal y fue para quedarse.
y cómo esa incursión de la ciencia en el derecho penal reverdece todo el tiempo. Y hoy está nuevamente en auge la aplicación de lo científico a lo social, ¿no? A definir lo social. ¿Cuántas cosas, chicos, tenemos para hablar, ¿no? Y enojarnos en algunas. Profe, Bueno, sí. perdón que le interrumpa. Con No, el libro del Martillo de las Brujas, sí. para los que son de ver películas, en la plataforma de Netflix hay una película que se llama Aquelarre, donde lo menciona y está basado en el texto del libro, la película, Bien. para el que le interesa. Cuando recibas la hoja del examen, escribí, yo recomendé la película Aquelarre y ya vas a tener un 4 como Camila. Después si escriben más, yo les subo la nota. Pero Aquelarre es una serie que yo vi y se las iba a recomendar cuando llegue la clase. Vos te adelantaste, o sea, quiere decir que ya relacionaste el tema con la serie. Entonces, la clase la vas a dar vos y Camila en la próxima clase. Y anotá eso también, que en el papel. ¿Dale? Bueno, No, buenísimo. tan así no, pero soy adicta a las películas y a las series, y es como que Sí. todo lo relaciono con todo. Ah, El no, otro está día, buenísimo. hablando con una amiga de derechos humanos, también le recomendé la película de Stefano Gucci, que está también en plataformas, que fue terrible, Y nada, soy muy de recomendar películas que tienen que ver con lo que vamos viendo. No, de hecho, vos sabés que hay un criminólogo argentino, Pegoraro, que es un criminólogo ya de mucha trayectoria, y él siempre estudió la criminología a partir de las películas. O sea, didácticamente usó muchísimo durante toda su trayectoria como docente criminológico, utilizaba el cine como una forma de representación de los problemas criminológicos. Así que tenés un 5, o sea, Camila arranca de 4, vos arrancás de 5 en el examen, ¿está? Porque lo superaste a Pegoraro, o sea, sos capa criminológica. Ojalá, pero no tan así, no tan así. Profe, Bueno. yo lo dejo, tengo plenaria con otra materia, así que hasta la próxima a todos. Bueno, mientras no sea que me dejes por Tapia, por Adler. No, tengo plenaria de reales ahora. Ah, bueno. Profe. Bueno, chicos, nos vemos. Que sí, perdón. Yo, Clara. Hola, Clara. Sí. Yo en un momento en un momento estaba por seguir criminología o dedicarme a la parte del deporte. Ah, bueno. Pero porque me gusta, soy mucho de mirar la ley, el orden, casos así, de investigación y todo. Claro, Clara, igual lo que vos haces mención no es criminología, sino es criminalística. Ya vas a ver que son dos cosas distintas, pero es normal que te confundas. Es normal que te confundas en eso, ¿sabes? Una cosa es la criminalística, que es lo que hacen los forenses, los que investigan casos generalmente policiales, televisivos, digamos, que se ven. No, pues estaba pensando porque nunca la criminalística llega a las finanzas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Digamos, nunca aparecen criminalísticos investigando delitos financieros, ¿no? Nunca se sabe cómo hacerlo, pero bueno, en fin. No, además, siempre cuando hay un accidente o algo, siempre estoy ahí, pero no quiero a ver si me toman como testigo. Mejor está bien. Pero la criminología es otra cosa. La criminalística es una ciencia y la criminología se puede discutir si es una ciencia o no, ¿no? Si es, digamos, si en definitiva es un saber que no es científico, ¿no? Y tiene que ver más con lo social. La criminología estudia la sociedad y el problema del delito en la sociedad, ¿no? Y la criminalística tiene que ver con la investigación policial, por llamarlo algo concreto, ¿no? No es exactamente, para que entiendas la diferencia. Para lo que a vos te gusta es la investigación policial.
Sí, me encanta. Claro, por eso. Pero la criminología es otra cosa. Está bien, listo. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, entonces los saludo y nos vemos la próxima clase. Bueno, que disfruten la semana. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, ustedes. Chao, profe.